Sí, la idea era proyectarlo más grande, pero me pasó eso con la computadora. Y si lo tengo grande, se me va a descargar más rápido. Entonces, bueno, iniciaríamos. Ocuparía ahí como verlos para ver quién levanta la mano. El contexto de la primera pregunta, como les dije, la primera parte que aparece se las leo 2 veces. Ya después aparece otra parte, se las leo una vez y comienzo a tomar los 30 segundos. Entonces, la primera dice, es del contenido 1 de introducción a los materiales. En todo tipo de materiales podemos tener influencia sobre las propiedades en 2 principales caminos. Por ejemplo, un alambre metálico de cobre, si lo doblamos muchas veces, ese alambre se irá volviendo más duro y quebradizo. En todo tipo de materiales podemos tener influencia sobre las propiedades en 2 principales caminos. Por ejemplo, un alambre metálico de cobre, si lo doblamos muchas veces, ese alambre se irá volviendo más duro y más quebradizo. Ahora la pregunta compuesta sería, indique cómo podemos explicar este cambio de propiedades. Además, ¿cuál fue la figura mencionada con la que la ingeniería de materiales asocia estas relaciones? Indique cómo podemos explicar este cambio de propiedades del alambre. Además, ¿cuál fue la figura mencionada con la que la ingeniería de materiales? Ajá. Sí, ¿no? Bueno, la figura que se asocia es al tetraedro, ¿verdad? Okay. ¿Y cómo se puede explicar el cambio si se dobla? Bueno, uno de los temas que se habló en la introducción de materiales era el tema de la estructura, de cómo están conformados los materiales. Entonces, a la hora que nosotros estamos doblando, estamos modificando la forma a nivel, ¿cómo puede ser? Microscópico, la forma en la que están los átomos, la forma en la que están hechos. Entonces, de esa forma estamos cambiando sus propiedades. Ok. Sí, exactamente, esa es la respuesta completa. Ahí lo voy apuntando. Sí, igual el sentir así que uno puede decir o que se puede equivocar, vuelve a generar ansiedad, como les digo. Aquí no tienen nada que perder. Profe, esas preguntas las va a subir al Sí. Pero ¿cuáles eran el verdadero? ¿Era estructuras, propiedades? ¿Cuál era? Procesamiento. Bueno, sí, lo teníamos, primero eran como varios circulitos, porque además de la respuesta de los compañeros, bueno, yo les doy la respuesta, ¿verdad? Entonces sí, como lo decía Andrés, vimos que no es necesario cambiar la composición, que tal vez uno pensaría cambiar la composición química del material para que las propiedades cambien, sino que simplemente con cambiar la estructura, que el autor del libro habla que es de lo más fascinante y no sé qué. Entonces vimos ahí estructuras cristalinas, vimos enlaces metálicos, vimos diferentes formas de cómo el material puede ser en diferentes formas, tener la misma composición y sin embargo tener propiedades muy diferentes, como son los otros materiales que también vimos que son a base de carbono. Entonces, al inicio teníamos nada más estructura, propiedades y procesamiento, y ya después se amplió, porque es un valor importante, más para las ingenierías industriales, lo que es el tema del desempeño, costo, rendimiento. Obviamente no podíamos trabajar los materiales sin tener el dato que nos afecte el costo de manera importante. Y la caracterización quedó en el centro como conocimiento de su composición química y sus propiedades en los ensayos que hemos estado viendo. Del mismo contenido 1, introducción a materiales. Los avances en ingeniería de materiales han sido posibles gracias a varios aspectos. Uno de ellos es un mejor conocimiento de los defectos.
los avances en ingeniería de materiales han sido posibles gracias a varios aspectos. Uno de ellos es un mejor conocimiento de los defectos. La pregunta de eso es: mencione dos tipos de defectos en la estructura cristalina y una ventaja y una desventaja que presente debido a ellos. ¿Verdad? Ok, los dos tipos de defectos en la estructura cristalina: vacancias e impurezas. Y una ventaja y una desventaja. Es ¿Verdad? Una desventaja era que entre más defectos tenía la estructura, las propiedades iban a disminuir. La ventaja. una ventaja no es que se puedan hacer mezclas. Yo puedo dar una ventaja. Por ejemplo, el silicio, cuando se dopa con algún material, se añaden impurezas y ahí se crean los semiconductores. Bueno, Andrés, como dio la pregunta completa, la 1, tendría los 2. Yaret tendría 1. Y Fiorella y Kenneth tendrían medio punto. Sí, en la... No, puntos. Sí. ¿Y cuánto se puede asegurar? Y para esta lo dejé libre. Sí, yo no les voy a pedir que se aprendan como todos los tipos de efectos porque son muchos y son algo como de mucho de materiales. Pero sí, esos que mencionó Yaret son los más importantes o los más fáciles también de recordar. Una vacancia que en algún lado falte uno de los átomos, y una impureza que hay diferentes tipos también. Se pueden acomodar sustituyendo átomos o en espacios intermedios. Entonces eso nos trae desventajas, y antes pensar en un defecto era pensar en que el material tiene efectos, el material no sirve. Y sí se ven muy deprimidas las, como decía Fiorella, las propiedades de este, porque ya va a tener menos resistencia mecánica o va a tener alguna falla el cristal o el material internamente. Pero después se dieron cuenta que eso no solo, que el material esté geométricamente o dimensionalmente esté incompleto, no es necesariamente malo, sino que a veces nos da comportamientos como los metamagnéticos que vimos, como los semiconductores que dijo Ken. Entonces, más bien ahora se está aprovechando para combinar y jugar con todas esas estructuras con diferentes elementos combinatorios. En el mismo contenido de lo que fue la clase 2, introducción a materiales, el contexto es: en los materiales semiconductores se destacó su conducción eléctrica especial gracias al conocimiento de las bandas de energía. En los materiales semiconductores se destacó su conducción eléctrica especial gracias al conocimiento de las bandas de energía. La pregunta sería: ¿cuáles son estas bandas y cómo se diferencian entre conductores, semiconductores y aislantes? Ajá, pues. Sí. O sea, habían dos bandas, que era banda de conducción y banda de valencia, y digamos, ahí es que los electrones como que se mueven a través de estas bandas. Entonces lo que pasa es que en los conductores las bandas están como traslapadas, entonces el paso de electrones es libre. En los semiconductores hay como una pequeña distancia, entonces por eso es que a partir de cierta temperatura, o sea, como que hay más energía, entonces los electrones pueden pasar esa cierta distancia, y ya los que son aislantes es que hay mucha distancia entre los dos, entonces digamos no hay forma de que los electrones pasen entre las bandas de valencia y la otra, digamos. Esa sería la respuesta completa.
Sí, bueno, aparte del conocimiento inicial que se tenía de los átomos, de los conductores, de los átomos y de los enlaces, se fueron dando cuenta que estos se acomodaban en ciertos comportamientos. Entonces, los electrones del material estaban acomodados, porque lo vimos en una teoría de bandas rectangulares, pero hay gráficas donde ellos se acomodan y cada material está definido para sus electrones. Entonces teníamos la banda de valencia y teníamos la banda de conducción. Como mencionaba José, en los conductores, la facilidad que ellos tienen para mover y transferir electrones va a hacer que no tengan diferencia prácticamente entre estas bandas. Los cerámicos, antes se pensaba que eran aislantes, porque por lo que les hablaba del ejemplo del profesor que le ponía la electricidad a la gente, si en un cerámico, sin hacerle nada, se le pega una corriente, él normalmente difícilmente va a conducir. Pero se dieron cuenta que ciertos materiales, que era lo que hablábamos ahora en la pregunta anterior, si se hacían dopancias o impurezas al propio, a esos espacios les quedaba una dislocación, una diferencia de carga, y ahí con ya la misma excitación ya empezaban a conducir y de manera todavía más controlada. Entonces la electrónica se desarrolló un montón y aprovechó un montón gracias a esto, porque pudo manejar ya puede, digamos, un diodo o un láser pueden controlar esa electricidad y no tenerla siempre en transferencia como el conductor. Los aislantes, muchos polímeros, ellos tienen ya sus enlaces muy rígidos y no se van a mover, entonces estos electrones no terminan generando una conducción entre ellos. Aquí está toda. Se han mencionado dos características de los materiales compuestos que los ha hecho destacar. Menciónelas. Estas han sido aprovechadas por dos importantes industrias que han visto ventajas en el uso de composites. ¿Cuáles industrias son y por qué? Se han mencionado dos características de los materiales compuestos que los han hecho destacar. Menciónelas. Estos han sido aprovechados por dos importantes industrias que han visto ventajas en el uso de composite. ¿Cuáles industrias son y por qué? Pero hay dos claves, digamos. Profe, eso fue lo de las presentaciones, ¿no? ¿Cuál? ¿De que nosotros hicimos lecturas y todo? ¿O no? Estoy perdidísima. No, si ustedes no tenían materiales compuestos, casi que solo ellos. Ya pasaron los 30 segundos. Bueno, de lo más destacado y lo que hizo reventar la industria de los composites, con los materiales compuestos, es que son ligeros y le dan alta resistencia. Antes un avión le tenían que poner capas pesadísimas de acero y de aluminio, y se dieron cuenta que si cambian eso por resina epóxica y fibra de vidrio, le bajan una gran cantidad su peso, los hacen ligeros, pero le mantienen la resistencia que necesitan. Entonces, la industria, principalmente automotriz y aeronáutica, han aprovechado mucho esto por toda la fibra de carbono, la fibra de vidrio, y eso les ayuda en aviones a hacer los aviones más ligeros, a poder llevar más peso a menos costo. Menos peso para el transporte significa más velocidad y mayor eficiencia. También las bicicletas hablamos de que en un momento
dejaron de ser importantes, y luego con los materiales compuestos, con la fibra de carbono, volvieron a ser investigados y demás porque les da muy buena resistencia y mejores propiedades aerodinámicas para competir. En el contenido 2, que fue el que vimos en la última clase, análisis de materiales, el contexto es: con respecto a los ensayos no destructivos END vistos en la última clase. O sea, preguntas sobre ensayos no destructivos. ¿Qué significa XRD? E indique cuáles dos características permite identificar en una muestra. ¿Qué tienen en común los métodos vistos? Bueno, la de puntos para redes significa depresión de la Okay. Lo que ve, bueno, identifica es el tamaño de la partícula y el porcentaje de cristalinidad. Sí, casi todos los grupos en sus proyectos hablaron del XRD, que fue uno de los que les propuse ahí en el proyecto que pueden investigar. Tiene bastantes características, igual no esperaría que se las aprendan. Con él se pueden determinar fases cristalinas, orientaciones preferidas del cristal, que sería la textura del material, tamaño de partícula, porcentaje de cristalinidad, como dijo Raquel, esfuerzo de formación y efectos cristalinos. El XRD es difracción de rayos X. Recordemos en lo otro que decía la pregunta, ¿qué tenían en común todos los que vimos en esa clase? Que todos son a través de haces de ondas y de haces de partículas. Puede ser con rayos X, puede ser con infrarrojo, puede ser con ultravioleta, puede ser con neutrones, con electrones, y todas esas van a rebotar en el material y generar una señal, algunas para ver qué tan cristalino es y otras para ver cuál es su composición química. De ese mismo contenido, con respecto a las pruebas mecánicas de los materiales vistos en la última clase, mencione cómo se llaman de modo general las máquinas y los elementos de las pruebas de resistencia y la prueba de dureza. El diagrama esfuerzo de formación. El diagrama esfuerzo de formación. Es más que todo las máquinas y los elementos. Bueno, las máquinas yo me acuerdo que es como una que es una probeta y otra que son como indentaciones. Claro, como yo expliqué de Vickers, que es como las indentaciones para saber la dureza. Esas son como las máquinas que me acuerdo. Sí, esa ya vimos. La de resistencia, que varias veces he mencionado, si quieren medir compresión, si quieren medir tensión, flexibilidad, se hace una probetita y esa probeta se mete en la máquina universal que dice Loana, y el otro ensayo se le hace las indentaciones con los Carlos y Loana. En la máquina universal, la probeta que se hace del material que se va a ensayar. Sí, para el ensayo de esfuerzo y de formación, ocuparíamos medirlo con una probeta de esas. Que es estiradillo en sus partes, en sus extremos. Y tiene una cintura acá que es lo que se va estirando, se va comprimiendo para determinar la resistencia.
Y las que son por dureza, sea Vickers, sea Rockwell, sea de la microdureza, son identadores con puntas especiales. Del contenido 3 de enlace metálico. El contexto es: los materiales cerámicos resisten altos valores de módulo elástico, por lo que no se deforman muy significativamente y registran valores de esfuerzo muy altos. Por ejemplo, el carburo de titanio tiene un esfuerzo máximo de 500 megapascales, el nitruro de aluminio de 350 megapascales. Es sobre los materiales cerámicos, resisten altos valores de módulo elástico, por lo que no se deforman muy significativamente y registran valores de esfuerzo muy altos. Por ejemplo, carburo de titanio 500 megapascales y nitruro de aluminio 350. La pregunta es: ¿cómo se puede justificar entonces que sean considerados los cerámicos rígidos, pero a la vez sean quebradizos? José. O sea, eso tiene que ver como con o sea, no sé si me va a equivocar el nombre, es un módulo elástico, pero no se llama módulo de Young, ¿verdad? ¿O sí? Ok, eso tiene que ver como más o menos el diagrama de desplazamiento y fuerza. Entonces, dependiendo de qué tanta fuerza se aplique, se desplaza como esa medida. Entonces, el problema es que como tienen ese módulo, digamos, no se desplazan tanto con respecto a la fuerza. Entonces, como se desplazan un poquito, no se pueden estirar, entonces se quiebran. Ahí va. Felipe. Los cerámicos son materiales que son duros, ¿verdad? Pero al ser tan duros y tan rígidos, es muy fácil que sean quebradizos. Sí pueden comprimirse, pero no pueden estirar, ¿verdad? Es como de las características principales, su fuerza, pero que se sonaban fuertes y rígidos, pero se dan un golpe, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, una taza de cerámica. Yo no puedo poner un montón de cosas encima, pero dice lo que hace, ¿no? Porque los átomos no se pueden reacomodar. Sí, bueno, eran dos participaciones. ¿Qué ibas a decir, Sebastián? No, iba a decir que era por el tipo de enlace. Entre todos se sacaría la respuesta. La verdad es que el concepto como tal es un poco un poco técnico. No, tampoco se esperaría que lo tengan necesariamente tan claro después. Ojalá lo tengan, que lo lleven claro después de esto, pero sí tiene su mezcla de cosas. Lo que dijeron y quisieron decir, ellos recuerden que la fuerza de enlace que tienen con enlaces iónicos y covalentes son altas fuerzas electrostáticas, son los enlaces que más fuertemente enlazan a sus átomos. Esto les permite mantenerse enlazados y resistir deformación. O sea, ellos ahí soportan, los átomos juntos y bien pegados soportan las fuerzas, como decía Felipe, y soportan, sí, que no en un principio no se deformen tanto, como decía José. Lo que pasa es que ya en cierta cantidad de esfuerzo, por dentro se van generando dislocaciones debido a lo que decía Armando de cómo están los átomos. No se pueden mover, no se pueden dislocar, que es lo que ayuda a muchos materiales a soportar esos esfuerzos, y esas tensiones internas llegan a ser tantas que el material, sin deformarse mucho, sin poder pasar a la parte plástica, se fractura. Por eso es que son muy rígidos al inicio, pero luego se comportan como quebradizos.
repartido entre todos. Ajá. Es que aquí son totalmente teóricas, ahí es como que apliquen y recuerden algunos de estos conceptos, pero con diferentes actividades, no con preguntas así tan textual y prosa. También del contenido 3, enlace atómico. Vimos que los electrones en los metales son libres y fácilmente transferibles y los comparten entre todos los átomos formando un mar de electrones. Vimos que los electrones en los metales son libres y fácilmente transferibles y los comparten entre todos los átomos formando un mar de electrones. La pregunta es, ¿cuáles son los mejores? ¿Cuáles de los materiales metálicos son mejores conductores eléctricos y térmicos? ¿Y en qué se utiliza cada uno y por qué? Tengo a Yaret, a Kenneth y a María Fernanda. Empezamos. ¿Yaret? Recuerdo, me parece recordar que bueno, los mejores conductores eléctricos y térmicos van relacionados como al índice de conductividad, ¿verdad? Y tanto eléctrica como térmica, y son proporcionales ambos. Y me parecía recordar que el que era más conductor, pero la verdad no me acuerdo bien, era el de la plata. Recuerdo que el cobre estaba por ahí, esos son los que recuerdo. A ver, perdón. No, igual, era la plata y el oro de los mejores. Y se debía a la capacidad que tienen cada uno para poder mover los electrones o la carga eléctrica también a través de ¿Kenneth? Bueno, lo que recuerdo es que el mejor conductor es el cobre y como también transferencia térmica también, porque ahí se usa también disipación de calor para las compus y Okay. Yaret, María Fernanda. Kenneth dijo que era... Sí, el mejor conductor eléctrico y térmico era la plata. Y el segundo mejor era el cobre. el tercero. El tercero el oro. Lo que pasaba ahí, la plata, el cobre y tercero el oro eran los mejores conductores. El problema de la plata es que es muy cara y se autopasiva también, por lo que se reserva para usos de alta electrónica. El cobre tiene buenas propiedades, además de ductilidad, es fácil hacer cables con él y su conducción es muy buena también, entonces es el que más se utiliza para uso masivo. Bueno, profe, y para conductividad térmica. sí, también tenían el mismo orden. Estaban relacionados por una constante de Lorentz y eso. Entonces, casi que el mismo orden que estaban de conductividad eléctrica están de conductividad térmica. Profe, digamos, eso que dice alta electrónica, he visto, por ejemplo, que agarran como electrónicos, desechos electrónicos y sacan oro de eso, pero nunca he visto
en qué se usa, digamos, la plata en esas cosas. Realmente no sabía que la plata se usa así como en instrumentos. Sí, Se usa más el oro por ahí, ¿no? sí, los dos. Sí, y recordemos que la conducción eléctrica fue lo que hablamos mucho, semiconductores y todo eso, es la facilidad de transferir electrones en lo que vimos, las bandas de energía. Y la conducción térmica es ese movimiento de electrones genera energía y también hacen la transferencia de calor. Ya vamos con la mitad. Así sigues. Contenido 4, materiales metálicos. El contexto con respecto a las propiedades destacadas de los metales, se indicó que estos tienen ventajas por la facilidad en que transfieren electrones. Con respecto a las propiedades destacadas de los metales, se indicó que estos tienen ventajas por la facilidad en que transfieren electrones. La pregunta es, ¿cómo se definió la tenacidad y la ductilidad y cuáles materiales históricos se vieron para ambos casos? Ustedes casi no los veo. Dale, La tenacidad es la capacidad para absorber energía. Sí, bueno, la tenacidad era, como dice la compañera, la capacidad que tiene para resistir esfuerzos, por ejemplo, los yunques, donde daban ese ejemplo, y la ductilidad es un poco parecida como a la maleabilidad, es como la capacidad de trabajar un material, me parece, la verdad no recuerdo muy bien, y respecto a la ductilidad, históricamente se ha utilizado mucho el cobre, y con la tenacidad diría como que el hierro. Armando. Sí, la ductilidad es como la capacidad de un metal para moldearse en hilos. Eso es la ductilidad. Y materiales que se usan, y el cobre, como decía Jared, y por ejemplo en tensores de cables, así, se usa creo que es ese. Y María Fernanda, ¿sí? Escuchar. Pero quiero terminar solo para ver si se logra en el examen. La tenacidad también se puede definir como el área o la curva de diagrama de esfuerzo de conducción, ¿verdad? Sí, pues. Sí, ahí se relaciona cuánto se esforzó, cuánto se deformó y nos da un valor de la energía que resiste. Armando fue el que expuso utilidad y sí, el dúctil era la facilidad de relacionar con la propiedad de capacidad elástica para poder hacer los cables, los hilos. Y la maleabilidad era más bien al revés, comprimirse y poder deformarse para poder formar láminas. Sí, los dos estaban la capacidad para adaptar formas complejas. Sí, la tenacidad, como dijo Jared, y María José, la capacidad de un material para absorber energía a altas presiones antes de fracturarse, crucial en aplicaciones críticas. En esto también históricamente el hierro fue un gran descubrimiento porque antes el cobre tenía ciertas desventajas, entonces el hierro fue ventajoso en eso. Y la utilidad, la habilidad de los metales de deformarse plásticamente sin romperse, permitiendo formas complejas, ahí fue el cobre. La 10 igual de materiales metálicos. Contexto: con respecto a la resistencia a la corrosión, se indicó que hay formas de evitar que este fenómeno afecte a los metales. Mencione 2 métodos para prevenir la corrosión. ¿En qué consiste cada uno?
Vamos con los que no han. Diego García. Bueno, yo me acuerdo un método de la, no me acuerdo exactamente el nombre, pero era como que ponían otro material como para sacrificarlo, para que él perdiera toda la corrosión y entonces el otro material de otro metal no se corrompe, no te pasa corrosión. También otro método más que es usar otros materiales variantes como el cromo o el carbón, que también tienen propiedades que protegen de la corrosión a los amantes. Ese era, se tenía. Sí, los anodos de sacrificio era uno que se usaban por ejemplo en barcos y el otro que pensaba, no sé si era como tratamientos. Un punto para cada persona. Vamos el punto de todos. Para que usted vea cómo es estudiar la Yo creo que todos. Va a hacerles el examen de corrosión. Una pregunta. Para eso también servía esta hora que era como electrólisis con el agua. Sí, ahí van a estar por. Así también con el sí. En eso igual había bastantes métodos, no se los tienen que como que aprender de algunos que vimos. Están los de sacrificio que lo dijeron, lo trataron de decir. Se pone un material electronegativamente específico para que ese material sea el que reciba la corrosión y proteja la estructura. Muy comúnmente el galvanizado con el zinc que está protegiendo al hierro. También por recubrimientos, que es muy tradicional, pintar la estructura para que generarle una película de barrera. Celdas electrolíticas, que sí, la más original de donde pudieron descubrir y describir el fenómeno era en agua, pero ahora hay muchas técnicas también avanzadas con diferentes tecnologías. Se mencionó el diagrama de hierro-carbono como una representación que ayuda a conocer las etapas y procesos del acero y sus diferentes estructuras. Se mencionó el diagrama de hierro-carbono como una representación que ayuda a conocer las etapas y procesos de acero y sus diferentes estructuras. ¿Cómo se diferencia un acero del carbono de una fundición gris en propiedades y cantidad de carbono? Felipe. Sí. Bueno, está el acero inoxidable, que es el que tiene hierro y carbono. Después viene la fundición gris, que tiene un porcentaje más grande de carbono. Y después creo que son los hierros carbonosos. Y es que, digamos, cada metal tiene mayor cantidad de carbono, lo que lo hace más duro, pero a la vez también lo hace más frágil, ya lo que le mejora sus propiedades hace una razón, pero lo hace más duro, por la característica principal lo hace más duro, pero después de ese lo hace más poroso, podríamos decir. ¿Qué? Eso, la cantidad de carbono que tiene. Si yo pega ese 2, si yo se lo después de 2, no sé cuánto, era porque me lo y después era una parte de carbono. Cambiara con la resistencia. Porque era la cantidad de carbono que tiene. ¿José? ¿Qué harías? O sea, era parecido que de la cantidad de carbono, que era como de 1,76 a... O sea, 1,76 a 0,002 era acero el carbono y de 1,76 a 6,67 era una fundición. Ya a partir de ahí es grafito.
Bueno, vos dijiste que el acero inoxidable. Ah, bueno, sí, sí. Sí, que tratemos de ser como observadores y afinar esas partecillas ahí técnico, ¿verdad? Porque si no, estarías confundiendo un poco el concepto. Sí, igual como les dije, el del hierro carbono no esperaría que se lo aprendan, que ya no es por muchos años fue así, lo tienen en las aulas de materiales. Pero ahora hay otros diagramas como los llamados TTT y ya como los polímeros son casi que los más importantes ahorita, entonces ya no es tan importante conocerlos. Sin embargo, siempre nos va a demostrar diferentes comportamientos, diferentes puntos. Sí, de 0.0203 de carbono aliado al hierro, ya lo convertimos en acero al carbono. Ese puede llegar hasta 1.76.2 aproximado. A partir de ahí entra en una zona de que ya pasa a ser fundición, ya un material que tiende a ser más cerámico, más rígido, más quebradizo. Y como decía José, si ya se pasa de 6.67, ya tiene demasiado carbono, ya empieza a ser un material grafítico. Se habló de los aceros al carbono, aceros inoxidables y aceros a herramienta. Mencione cómo se diferencian las nomenclaturas entre ellos: un acero al carbono, un acero inoxidable y un acero de herramienta. José. Okay. El al carbono es que, o sea, digamos, por lo menos el inoxidable y el carbono utilizan la nomenclatura de 4 dígitos. Entonces al carbono utiliza el 1 primero, el inoxidable más bien utiliza como otros términos, puede ser como el 5 por ejemplo, que tienen del cromo, y los aceros herramientas es que tienen una letra al inicio como una S, digamos, que eso da como propiedades individuales como del tipo de herramienta que está utilizando. Gracias. Sí, respetemos. Mencione cómo se diferencian las nomenclaturas entre los aceros al carbono, inoxidables y acero de herramienta. Mencione un acero al carbono, un acero inoxidable y un acero de herramienta que conozca. Bueno, no conozco ninguna de los Ok, está bien. ¿No recuerdo ninguno? De los que vimos en los ejemplos del... Sí, el 1045 lo vimos en varios ejemplos de engranes y de rodamientos que, sí, si no, mucho menos lo protegían. Es que, digamos, estaba como así, digamos, estaban como los dígitos y comprender también el porcentaje de carbono y el porcentaje como de aliante. La primera letra dice como el tipo de el prefijo opcional, que decían, había como una tabla que salía como el propósito específico y el tipo de acero, que es como dice el compañero que más bien es como el aliante y está después el aproximado del aliante, el porcentaje y después el porcentaje de carbono. Ese era como no sé cómo interpretarlo. Así no tiene que poder explicar esa parte. Ajá, sí, eso no, igual no se lo tienen que aprender. Ahora toda la información ya está disponible. Entonces teníamos tablas para cada designación, como decía José, el acero al carbono y el acero inoxidable comparten la nomenclatura ICSI, que son dos empresas estadounidenses, y
Sí, si empieza por 1, es el más sencillo, no tiene grandes aliantes. Si ya son el 2 con níquel, el 3 con níquel cromo, el 5 con cromo, ya esos son inoxidables, que son más resistentes a la corrosión. Ya muy especiales, como los 4 que tienen molibdeno, como les comentaba la vez pasada. Estamos comprando un equipo en la empresa que es un 316, que tiene cromo, níquel y molibdeno. Con solo que tenga molibdeno y así un 0.4%, pasa de valer de 80,000 a 500,000. Después teníamos los aceros herramienta, que ellos, para saber el tipo de tratamiento térmico por el que fue pasado, ellos a la nomenclatura inicial le agregan una letra. Entonces teníamos A para trabajo en frío, S para resistencia al impacto, y así ustedes pueden revisar. Ellos son lo que les van a decir, base tungsteno, muchos son puntas de herramientas de corte, puntas de herramientas de presión. Entonces sí, si algún día necesitan conocerlo, es por bueno, pueden buscar esas tablas de nomenclatura, ahí sí sabe. Materiales cerámicos. Los cerámicos se habló como un gran grupo de materiales diferentes. Diferencia los materiales cerámicos tradicionales de los cerámicos avanzados. Además, ¿cuáles se indicaron como cerámicos especiales? Los tradicionales tienen arcilla natural, sílice y feldespato, y los avanzados son materias primas puras como óxidos. Los tradicionales son moldeables, los sectores no tienen madureza. Los tradicionales resisten la compresión, y los sectores tienen resistencia térmica. Los tradicionales son más porosos, los avanzados no. Los tradicionales tienen dureza media, los avanzados mucho mayor, se usa de hecho en medicina, y los tradicionales se usan en sanitarios. Y cerámicos especiales: fulereno, nanotubo, grafito, grafeno, diamante. Gracias. Los tradicionales son realmente los de cemento y vidrio, y también se caracterizan porque están en condiciones de alto horno con temperaturas bastante elevadas. Y también creo que eran vidrios, los cementos estaban realmente formados por óxido de calcio, y los de vidrio eran por óxido de silicio. Sí, óxido de silicio. Sí, en los cerámicos, bueno, vimos una gran lista y al final casi todo lo que no fuera metal y no fuera polímero era material cerámico. Entonces ahí, por un lado, sí, distanciamos lo que son los tradicionales de los avanzados. Los tradicionales desde hace 25,000 años, el hombre empezó con la piedra, con el feldespato y el pedernal, que fue la primera herramienta que podía usar para la casa y demás. Entonces empezó a jugar con las arcillas, con la sílice, todavía lo tenemos hoy. Nuestras estructuras tienen alto volumen, ladrillos, azulejos, son fáciles, son naturales, también se han hecho mezclas sintéticas y sí, tienen propiedades limitadas. Hace 100 años aproximadamente empezaron a investigar más carburos, nitruros, boruros. Estos se obtienen en cantidades muy pequeñas, pero tienen usos muy especializados de un costo muy alto. Son polvos preparados químicamente y tienen ya propiedades muy superiores, que ha hecho que los cerámicos, de ser un material casi que olvidado, pase a ser ahora muy aprovechado. Como decía, bueno, entre la lista es difícil diferenciar cuál es especial y cuál no, pero
El cemento, que es una mezcla física, no es propiamente, no tiene el enlace químico tradicional de los otros cerámicos. Y el vidrio, que también se hace a partir de una mezcla fundida, fueron los dos que llamamos como cerámicos especiales. Con respecto a los polímeros, vimos varias clasificaciones con respecto a su comportamiento. ¿Cómo se diferencian los termoplásticos de los termoestables en términos de su procesamiento, resistencia y reciclaje? Alexandra. Los termoplásticos eran los que se les puede aplicar calor, digamos, y va a adquirir una nueva forma y después se les puede volver a aplicar calor y puede cambiar su forma nuevamente. Y los termoestables son los que se les pueden aplicar calor, se puede adquirir una nueva forma y cuando se le vuelve a aplicar calor, estos normalmente se combustionan. Y con el procesamiento, la resistencia, los termoestables suelen ser no resistentes debido a que solamente tienen como una vida útil. Y bueno, el reciclaje, los termoplásticos es más probable y es más fácil aplicarles un reciclaje debido a que se pueden derretir y volver a crear nuevos plásticos. Sí, como dice Ari. Eso mismo. Pero los plásticos en términos de reciclaje, cada vez que se van fundiendo, digamos, y volviendo a utilizar, van perdiendo las propiedades. Y eso sí se pueden reciclar bien, y los termostables a veces lo que hacen es hacerlos como en pedacitos pequeños, que no me acuerdo el nombre, pellets, y sí, pero no se pueden utilizar tanto. En eso algunos aprovechan las exposiciones también que les tocan. ¿Cómo no? La dureza y dureza. Pero no tan específico. Y nos queda una. Eso no les puse la respuesta porque era ayer como a las 11 y ya. Con costo ya me queda para hacer una más. Entonces la última sería, y es de materiales poliméricos. Con respecto a los polímeros se indicaron dos métodos de procesamiento. ¿Cómo se llama la unidad fundamental? ¿Y cuáles son las dos reacciones de polimerización? Diego García. No sé si estoy confundiendo el término, pero están las reacciones por adición y las reacciones por polimerización. Y la unidad fundamental se llama monomerización. Sí, lo que quedaba ahí, procesamiento tal vez. Métodos de procesamiento. Bueno, puede ser de inyección en compresión de plástico o inyección proteica. Debería tener ahí un punterito. No, compré un botón y corra. Querían un cajón, pero ahí no. El problema es que sí se puede batir, pero sí fácilmente. Eso es la delicia de uno, ¿no? Eso es 6. Bueno, eso fue tuvimos 8 clases y eran como 2 preguntas por cada clase, entonces ahí les voy a pasar la grabación.